Para decir la verdad, PHP es un lenguaje muy desagradable, contiene muchos errores, es muy hackeable y va muy mal en los servidores. ¿O no? Bueno, para que te des una idea, PHP representa el 77% de los sitios web que hay en internet, o sea, es un pilar fundamental. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro segundo volumen. Estamos aquí con el grupo Magnojuda y con dos invitados especiales el día de hoy, Ángel Cadmen y Gabriel Romero. Para entender la historia de Five Nights at Freddy's a PHP, primero tenemos que conocer su origen. PHP es un lenguaje de programación creado en 1995 por Rasmus Lerford, con una idea bastante sencilla y muy poderosa: facilitar la creación de páginas web dinámicas. Al inicio, PHP no fue pensado como un gran lenguaje de programación, sino como una herramienta práctica para mejorar datos en sitios web personales. De hecho, su nombre original significaba Personal Homepage, y con el tiempo evolucionó hasta convertirse en PHP Hypertext Preprocessor. A diferencia de otros lenguajes, PHP fue diseñado para ejecutarse en el servidor, no en el navegador. Eso significa que todo el procesamiento ocurre antes de que la página llegue al usuario, permitiendo mayor control sobre la información, las bases de datos y también, por supuesto, la seguridad. Gracias a esto, PHP permitió algo revolucionario para su época: páginas web que podían responder al usuario, guardar información, manejar sesiones y conectarse a las redes y bases de datos de forma sencilla. Durante muchos años, PHP fue una pieza clave en la construcción de Internet. Su interacción directa con HTML hizo que miles de personas pudieran empezar a programar, sin necesidad de infraestructuras complejas ni conocimientos avanzados. En pocas palabras, PHP democratizó el desarrollo web. Sin PHP, gran parte de la Internet que conocemos hoy simplemente no existiría. Para mencionar su importancia, vale la pena mencionar algunos datos que muchas veces se ignoran. Entonces, ¿qué características son esas, joven Romero? Primero que nada, más del 75% de los sitios web del mundo ya usan PHP, lo que significa que, aunque no lo veamos, PHP está presente en la mayoría de páginas que visitamos diariamente. Segundo, WordPress, la plataforma que mueve blogs, portales de noticias y páginas empresariales, está construida en PHP y por sí sola representa una enorme parte del tráfico del Internet. Tercero, PHP fue uno de los primeros lenguajes accesibles para principiantes, lo que permitió que muchas personas dieran sus primeros pasos en la programación web. Y cuarto, muchas personas gigantes comenzaron usando PHP en sus primeras etapas porque era estable, rápido de implementar y fácil de mantener. Como dijo el ingeniero que le da de comer. Quinto, a diferencia de lo que muchos creen, PHP sigue en desarrollo activo, con actualizaciones constantes que mejoran su rendimiento, seguridad y estructura. Entonces, como dijo Changuito, si PHP fue tan importante para el desarrollo de Internet, ¿por qué ganó muy mala fama? La respuesta no es simple, pero sí bastante clara. Durante sus etapas más antiguas, PHP era un lenguaje extremadamente permisivo. Permitía hacer muchas cosas y bastantes implementaciones, pero incluso salían mal esas. Pero esto provocó que muchas personas programaran sin bases sólidas, creando aplicaciones con código desordenado e inseguro, y muy difícil de mantener a largo plazo. Pero es importante declarar algo: el problema no era PHP como lenguaje, sino el mal uso que le daban las personas y programadores que le daban. PHP pagó el precio de ser demasiado accesible. Para hacer una comparación, si PHP fuera un personaje de DC, sería Aquaman, no porque fuera inútil, sino porque muchos no entenderían su verdadero potencial y lo verían como un personaje de relleno, se puede decir, poco impresionante frente a otros más llamativos como Superman, Batman o muchos personajes de la franquicia de DC. Mientras tanto, comenzaron a aparecer lenguajes como JavaScript, C++ o Ruby. Esos de aquí comenzaron a opacar, claro, a PHP, ¿no? Claro, por las comunidades muy activas y un marketing fuerte que los hacía parecer superiores. PHP quedó marcado por su pasado y por su trascendencia errónea que le daban. Y como suele pasar en internet, los memes, las burlas y los fracasos, las críticas en redes sociales hicieron el resto. PHP no fue derrotado por la tecnología, fue derrotado por la percepción colectiva. Una percepción que quedó atrapada en una mala época.
Listo, muy bien. Oh, sinceramente es algo que no sabía. Pero ¿cómo ha ido evolucionando PHP para no quedarse estancado en eso que la gente hablaba? Lo curioso es que mientras muchos se burlaban de PHP y lo daban por muerto, el lenguaje nunca se detuvo. PHP siguió evolucionando en silencio. El verdadero punto de quiebra llegó con PHP 7, una versión que marcó un antes y un después. No solo mejoró el rendimiento de forma radical, sino que también optimizó el uso de memoria y redujo muchos de los problemas que arrastraba de versiones anteriores. ¿Y qué pasó con PHP 8? Con PHP 8, esta revolución continuó. Se introdujeron mejoras estructurales, nuevas formas de escribir código más limpio y mecanismos que obligan al desarrollador a ser más ordenado y más consciente. Claro. PHP dejó de ser ese lenguaje permisivo que aceptaba cualquier cosa. Empezó a exigir buenas prácticas y aquí está el detalle más importante. El PHP que hoy se critica en memes ya no existe. Aún así, muchas personas siguen juzgándolo por experiencias pasadas, por proyectos mal hechos o por versiones que quedaron obsoletas hace años, o tal vez por la mala seguridad que tenía. PHP nunca murió, simplemente fue infravalorado por quienes no se tomaron el tiempo de conocer su evolución, entender sus cambios y reconocer que también supo adaptarse a los nuevos tiempos, porque en tecnología no siempre sobrevive el que más ruido hace, sino el que sabe evolucionar. ¿Pero y cómo es trabajar con PHP hoy en día? PHP tiene varios frameworks, varias maneras de hacerlo, pero uno de los más conocidos es Laravel. Laravel es una herramienta potente para crear herramientas de diseño web profesionales, seguras y muy bien organizadas. Para entenderlo mejor, veamos de una forma general cómo se puede hacer un proyecto en Laravel y de una forma sencilla. A continuación en pantalla vamos a dejar un ejemplo de un Hola Mundo desde Laravel. Para hacer esto necesitaremos unas sencillas cosas. Usaremos SAM, un entorno virtual que incluye Apache, PHP y MySQL. Todo esto en un solo paquete. Dependiendo cuál sea tu editor de código, en mi caso es Visual Studio Code, usaremos este de aquí para editar el código y formarlo para que se vea en el localhost. Eso sería un proyecto muy sencillo en Laravel. Después de esto podemos crear infinidades de proyectos, unos más complejos que otros. Pero lo importante es que PHP está bien ordenado y las carpetas no se están todas revueltas y se puede hacer un buen proyecto o una buena aplicación. Concluir con esto, ¿PHP al final está muerto? Claro que no, PHP nunca murió, sino que evolucionó, llegó a aprender de sus errores y sigue siendo uno de los pilares más fundamentales del internet, ya que aunque no sea de los lenguajes más populares en memes, sí es uno de los más influyentes de la historia. Al final, los lenguajes nunca mueren, evolucionan. Y los prejuicios también deberían hacerlo. Y esto fue todo por nuestro podcast. Muchas gracias por el video completo. Esto fue todo por el grupo Magnojuda. Esperamos volvernos en una próxima ocasión. Recuerden darle like, suscribirnos, seguirnos, unirse al canal y dejar tu comentario. ¡Hasta la próxima!